Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, le damos la bienvenida. Vamos ahora a hablar de Panamá en la nueva geopolítica mundial. Eso es un tema que lo va a desarrollar el comisionado Jorge Luis Escobar Jaramillo y vamos a tener como comentaristas al ingeniero Rodolfo Saunge y al licenciado José González. El licenciado Jorge Luis Escobar Jaramillo es especialista en inteligencia, titulado por el Ejército de Colombia, tiene también diplomados en defensa y ejerce la cátedra de geopolítica y geoestrategia de la Academia Diplomática de Panamá. Nosotros le queremos dar la bienvenida, agradecerle su disposición a compartir con este grupo. Y como queremos aprovechar el tiempo y aprovechar también su exposición, le damos la bienvenida y le damos inmediatamente la palabra. Buenas noches. Fue muy grato escuchar al doctor Ospina. Tuve la oportunidad de servir en su país, en unidades del ejército, de la armada, de la policía, en momentos muy difíciles de lucha terrorista. Bueno, aunque quién es terrorista lo define el que está en el gobierno, ¿no? O sea, que el que está afuera es patriota y el que está dentro lo ve como terrorista. Todo depende de la óptica. Y bueno, yo voy a compartirles hoy una exposición sobre la situación de Panamá en la nueva geopolítica global. Esta exposición tiene 3 partes. Una de ellas es para tratar de aclarar unos conceptos sobre de qué estamos hablando, porque se requiere para poder comprender luego cuando miremos cómo está cambiando el mundo y hacia dónde va. Ok, voy a colocar la presentación. Debo compartir la pantalla para poder presentar. No sé si me lo permiten. Alexandra, ¿puedes...? Sí, ya mismo le pasamos para compartir pantalla. Denos un minuto, por favor. Ok. Listo. Bueno, ya está. La conferencia es sobre Panamá en la geopolítica global. Vamos a ver a lo largo de estos minutos, son tres temáticas. Primero vamos a ver el orden mundial, la dinámica de las potencias globales, que es la proyección del poder, la seguridad, la estrategia y la diplomacia. ¿Cómo funciona? Porque es que es muy importante poder comprenderlo para poder saber hacia dónde va el mundo. Sobre estos temas a veces hay un poquito de confusión. Y bueno, todos sabemos que el primer paso para poder comprender, para poder atender una problemática es comprender conceptualmente cómo funciona. Y luego vamos a ver cuál es el escenario global post-pandemia, cuáles son los cambios al escenario estratégico y el equilibrio de poder global, y luego cuáles son las consideraciones para Panamá en el siglo XXI, para la gobernanza, el desarrollo económico, la seguridad, la política exterior. La gobernanza pues está cambiando, el mundo está moviéndose de una forma muy interesante, porque no solamente está cuestionando el orden liberal occidental, sino también se está cuestionando el contrato social. O sea, los propios países tienen una discusión muy importante sobre si la democracia que vivimos es la democracia que queremos, y si esa democracia y ese desarrollo debería medirse en función del crecimiento económico o en función del desarrollo humano. Es que son dos enfoques totalmente distintos. Alguien puede crecer mucho económicamente en un país y ser absolutamente pobre en su desarrollo humano. Y ese es uno de los cuestionamientos muy importantes que estamos viviendo en este momento, que influyen en la forma en que los países están alineando y la manera en que están atendiendo las crisis que estamos viviendo. Bueno. Lo primero, vamos a mirar qué es una potencia global. Una potencia global, conceptualmente, se mide en función de estos elementos. Primero, debe tener una economía con capacidad de influir en el crecimiento económico del mundo. En este momento, solo 2 países tienen esa capacidad: China y Estados Unidos. Evidentemente, muchos otros países tienen capacidad para influir regionalmente,
o tienen capacidad para bloquear el desarrollo de algún país. Si Rusia deja de proveerle gas natural a Europa, pues en invierno sucede un desastre. Hay países que tienen capacidades regionales, pero capacidades globales de influencia económica solamente 2 en este momento. El segundo elemento para ser potencia global es que debe tener una capacidad de proyectar poder militar más allá de su continente y poder sostenerlo. En este momento solo Estados Unidos tiene esa capacidad. Hay muchos países que tienen capacidades regionales. China está construyendo esa capacidad regional en su entorno geopolítico cercano para tener capacidad de que ninguna otra potencia pueda rivalizarle su territorio. Okay. El tercer elemento es obtener una cultura con influencia global. Que sea un país que tenga una cultura que sea aceptada globalmente, o al menos algunos elementos de ella. Pues evidentemente la Pax Americana no es necesariamente la paz que América Latina ha considerado como la mejor, pero algunos elementos de su cultura, América Latina y casi todo el mundo los ve muy bien. Uno de los temas que eran penados en la Unión Soviética antes de la caída del muro de Berlín era la compra de discos de manera ilegal, discos de música pop. La cultura pop la exportaban allá y era prohibido. O sea que la cultura pop, el uso de Levi's, el McDonald's, el Starbucks, todas esas cosas son parte de una cultura que parte del mundo acepta, aun cuando no necesariamente significa que acepten Estados Unidos. Entonces, el tener una cultura que acepta globalmente es parte de ser considerado potencia global. El siguiente elemento, el cuarto elemento, es que ese país o ese conglomerado de naciones estén integrados geográficamente, es decir, no que solo que sean una metrópoli altamente desarrollada con un país que no está interconectado por dentro. Eso es su desarrollo. Eso no es un país integrado globalmente, integrado internamente. Y esto es importante porque el primer paso para poder proyectar el poder, y con poder no me refiero a poder de dominación, sino poder en función de los intereses, el desarrollo de los intereses de un país, que todos los países tienen objetivos y tienen intereses, todos, los que sean. Y son intereses que van de acuerdo a las aspiraciones de su población. El primer paso para proyectar el poder de un país es estar articulado por dentro. Desafortunadamente, muchos de nuestros países de América Latina no lo ven así. Entonces, ustedes los invito a que vean una captura de pantalla de Google Maps de Alemania y de Google Maps Panamá, y ustedes verán que Alemania parece una carretera está llena de carreteras por todas partes, y Panamá solamente la zona de tránsito y el eje de desarrollo es el Pacífico. Entonces, tenemos nosotros un problema importante que limita el desarrollo. A veces son temas geográficos, a veces son temas culturales, a veces son temas de cómo se ha impuesto el modelo de desarrollo de un país. Y el último elemento, pues también muy importante, es tener una diplomacia global. Perdón, en cuanto a la integración geográfica, una condición demográfica conforme a esa integración geográfica y un desarrollo tecnológico uniforme, solamente hay 2 entidades nacionales y multinacionales que lo tienen, que son la Unión Europea y Estados Unidos. Los demás no tienen esa condición, por tanto no tienen esa capacidad de potencia global. Y una diplomacia global que esté pensada en función del mundo. Es decir, no una diplomacia pensada en Estados Unidos o en China, o no. Entender los intereses de mi nación, los objetivos nacionales, colocar esos objetivos nacionales en una hoja programática que se pueda desarrollar en ciclos políticos subsiguientes, y en cada región del mundo encontrar socios en los cuales poder proyectar mi política exterior para desarrollar la política interior. Porque es que la política interior es un instrumento de desarrollo de la política interior. Es así, no es para tomarse un cóctel o para conocer embajadores, no. La política exterior está diseñada desde su inicio en ser un instrumento del desarrollo interior. En este caso, los países que tienen una política de ese tipo son Estados Unidos, China, Inglaterra, Francia, Alemania, Rusia, Japón y la India. Los demás también tienen representación diplomática, pero a veces es por un objetivo específico con cada país, pero no porque tienen una estrategia global de desarrollo. El conjunto de esos elementos hacen que un país sea considerado potencia global. Eso es muy importante definirlo, porque hay muchas personas que no lo ven así.
El tener uno de estos elementos es muy importante, pero el tener los 5 es lo que hace que uno sea una potencia global. Ok, viendo eso, ese es pues, el orden en que están las potencias globales según el caso, según estos 5 elementos a la fecha. Ok. El siguiente elemento tiene que ver con los pasos estratégicos globales. Los pasos estratégicos globales, Panamá tiene 6% de comercio marítimo mundial, Suez tiene el 12%, el estrecho de Malaca, pues una gran cantidad del comercio marítimo, por lo menos el de China, tiene el 60% de comercio marítimo, el 80% del petróleo de China, el 70% de Corea y el 60% de Japón. Los pasos estratégicos globales son importantes porque el que un país tenga un paso estratégico global soberano no necesariamente le permite que pueda hacer uso de él de manera indiscriminada, sin permiso, sin tomar en cuenta al resto de las naciones. Es como si usted cerrara, tiene el único paso para ir al pueblo, pasa por su finca y usted lo cierra. Le aseguro que el pueblo le va a quemar el rancho, ¿sí? Porque no pueden ir hacia la iglesia o hacia la ciudad. Igual, aun cuando tenga un paso estratégico soberano, tiene que entender hacia dónde va el mundo para poder usarlo de manera correcta. Y el otro elemento importante, que es un tema que nos afecta a los panameños, por algún motivo los panameños pensamos que somos excepcionales, que Panamá tiene un paso estratégico importante y que somos el centro del mundo, corazón del universo. Yo le agradezco profundamente al Libertador que dijera eso, pero probablemente no es que nos quería mucho. La historia nos demuestra a través de miles de años que el centro estratégico del mundo está hacia donde fluye el poder global. Es aquel punto donde se conectan comercio, personas y poder. Entonces, esos flujos cambian. ¿Sí? Alguien puede ser un paso estratégico global hoy y dejar de serlo. Como Venecia, cuando el Imperio Otomano y hoy Venecia pues no tiene esa importancia. Es un sitio muy importante turísticamente, pero no tiene la importancia comercial de aquella época, que era el centro comercial del planeta. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta para poder comprender el planeta. Esa es una imagen de cómo están los flujos de comercio. Un cambio en esos flujos de comercio, que es lo que va a pasar, o hacia donde vamos en este momento, cambia totalmente la importancia de esos pasos estratégicos. Algunos pasan a ser más o menos importantes en la medida en que esos flujos cambian. Es decir, que el punto geográfico no es importante en sí mismo, es importante porque se conecta ahí. Y eso a veces no lo perdemos de vista, y como lo perdemos de vista, pues no logramos aprovechar las oportunidades que los diferentes momentos que vive el mundo pues nos presenta. Ok, el control de estos pasos es importante para el poder global, cualquiera que sea llámese España, llámese Inglaterra, llámese Portugal, llámese China, cualquier poder global que exista a lo largo de los siglos va a darle importancia al control de estos pasos. Bueno, el otro elemento tiene que ver con el poder económico. Las potencias globales, las potencias económicas, desarrollan su poder militar y construyen alianzas dirigidas a asegurar el control o influencia decisiva sobre los pasos estratégicos vitales para el comercio marítimo mundial. Entonces, las alianzas no están diseñadas bueno, sí, evidentemente tienen un enunciado de principio, pues sí los tienen, deben tenerlo porque en el fondo la política y las armas tienen alma también y ella está relacionada con los intereses de las naciones, pero como cada país tiene un interés nacional basado en sus propios objetivos nacionales, las alianzas que realizan están enfocadas en el desarrollo de sus objetivos, no los nuestros. Entonces es como un poco absurdo pensar que los problemas de Colombia los resuelven fuera de Colombia, o los de Panamá va a venir China a resolverlo, o lo de Israel lo va a resolver Estados Unidos. Pues eso no va a pasar así, porque los impuestos, el poder militar, político y económico de China lo pagan los impuestos de los chinos, no de Panamá. El poder político, militar y económico de Estados Unidos lo pagan los norteamericanos, no los panameños. Entonces, estos países que son sumamente importantes para nosotros, serán importantes en la medida en que uno tenga una agenda de desarrollo. De lo contrario, nos pasa lo que decía De Gaulle, que el que no está en la mesa está en el menú. Si usted no sabe hacia dónde va,
lo llevan hacia cualquier parte, pues y usted se pasa esperando que yo, como yo soy demócrata, Estados Unidos me va a salvar y como yo tengo un discurso de reivindicaciones progresistas, entonces China me va a salvar. Eso no va a pasar. Lo que va a pasar es que si usted tiene una estrategia y unos objetivos definidos y una integración hacia adentro y un acuerdo nacional, se encuentra en una muy buena posición para estar sentado en la mesa de igual a igual con una potencia global y no estar en el plato donde alguien te guste los beneficios de su país y que le toca absolutamente nada a sus ciudadanos. A lo largo del tiempo, el sistema mundo ha tenido ciclos de transformación periódica, en que cada potencia emergente trata de ser bloqueada por la que tiene el poder dominante. Por ejemplo, la política de alianzas de una potencia global, como Estados Unidos, por ejemplo, o como Inglaterra en su momento, en el siglo XIX, en la mitad del XX, generalmente es contrarrestada por un fuerte poder central de parte de la potencia emergente. La potencia emergente centraliza el poder en las manos de un caudillo o de un grupo de personas que tienen una identidad ideológica sobre lo que hacen, con el fin de que todos los resortes del Estado estén en beneficio de su proyecto político estratégico y no que sea vulnerado por intereses, por la infiltración económica o política de su adversario. La proyección del poder de la potencia dominante, y proyección del poder significa estar en capacidad de bloquear económicamente, militarmente, cualquier parte del planeta en cualquier momento. Esa proyección del poder, generalmente las potencias emergentes la bloquean con una estrategia A2AD, que significa estrategia de negación de área. Es decir, lo que tú tienes portaaviones, yo tengo misiles para destruir los portaaviones. Tú tienes mejor fuerza aérea que mía, entonces yo tengo misiles tierra-aire para derribarte y tengo buenos radares. O sea, tratar de buscar la manera de negarle área. Yo no puedo proyectar mi poder, pero aquí no lo vas a hacer. Es lo que hace China, lo que hace Rusia. Rusia no tiene ninguna posibilidad de proyectar su poder fuera de su frontera, pero sí tiene gran poder para hacerlo en lo que ellos llaman el extranjero cercano. Es decir, el cinturón de países que están en su frontera, que ellos le llaman pues, estados de amortiguamiento. Y China tiene un gran poder, una gran capacidad de proyectar poder en el Mar del Sur de China, que si el Caribe le llamaban el Mediterráneo de Estados Unidos o el Mare Nostrum de Estados Unidos, al Mar del Sur de China le llaman el Caribe chino, es decir, su área de expansión natural. Y las estrategias N1A23, que es una estrategia que significa de fuerzas articuladas en red, y es lo que hace que Estados Unidos sea la potencia global más importante, que cuando los demás países tienen que articular a través de un comandante sus capacidades aéreas, marítimas y navales, Estados Unidos a partir de los 90 diseñó plataformas que permiten que todas sus fuerzas armadas puedan ver en tiempo real. El que está en tierra puede ver lo que ve el piloto, el que está en piloto puede ver lo que ve el que está en la sala de satélite. Es decir, es atacar en los 5 dominios, tierra, aire, mar, espacio y ciberespacio, un oponente y abrumarlo, destruir su capacidad de combatir. El único país que tiene eso es Estados Unidos. Pero, es lo más importante, esa capacidad depende de que el país dominante mantenga la supremacía tecnológica. Y ahí nos encontramos el problema con China. ¿Sí? Ahí no lo encontramos. La única manera que se pueda mantener ese control es que se mantenga una supremacía tecnológica, al menos de una generación por encima del adversario, al menos. A lo largo del tiempo, en el caso de Estados Unidos, ellos han desarrollado algo que le llaman estrategia de reconversión, que ellos cada vez que notan que un adversario los está alcanzando, entonces cambian el tipo de guerra. Por ejemplo, cuando era imposible lograr un combate terrestre en Europa Central porque Rusia tenía capacidades abrumadoras en fuerza terrestre, ellos inventaron la estrategia destrucción mutuamente asegurada, DMA, ¿sí? y 2 y media guerra para tratar de contrarrestar ese poder. Le cambiaron el tipo de guerra y entonces
Rusia, para contrarrestarlo, empezó una campaña armamentista para tratar de alcanzarlo, y cuando los alcanzó en capacidad de misiles tácticos, entonces Estados Unidos les cambió el tipo de guerra y logró el desarrollo de miras guiadas en los misiles. Entonces, bueno, tú tienes más misiles que yo, pero los míos pegan más exactamente, así que no importa que tengas 1000, yo tengo 100, pero te puedo destruir con 100 y tus 1000 quizás no peguen en el blanco. Entonces, en este momento y a partir del 2014, Estados Unidos se encuentra en la tercera estrategia de reconversión, el tercer salto adelante, tratando de evitar ser rebasados tecnológicamente, porque que eso ocurra significaría la destrucción de su capacidad de proyectar poder, y evidentemente también quitaría del medio una base fundamental de su política de alianza, que es su capacidad de proteger a sus aliados. Y eso pues es una cosa sumamente importante para ellos. No por el poder militar en sí, porque hay que estar claros que el poder militar no tiene un valor en sí mismo. No tiene valor en sí mismo, tiene valor en función del objetivo nacional que le pones a su uso. Si no hay un objetivo nacional, esos son fusiles y gente uniformada, que no tiene ningún sentido. Acaban quizás hasta atenazando la libertad de la gente que está dentro de sus fronteras, si no tiene un objetivo nacional que le dé espíritu a lo que hacen. De ahí la importancia del objetivo nacional. Bueno, y alguien hablaba por ahí de geopolítica hace un rato, que normalmente se entiende que los elementos del poder nacional, que es la suma de todos los factores que tiene un país para poder proyectar su poder, el estudio y la integración del conocimiento de todos estos aspectos, aspectos geográficos, históricos, psicológicos, sociopolíticos, económicos, energéticos, tecnológicos, de organización y seguridad y defensa, me generan un conocimiento geopolítico. El conocimiento geopolítico no es más que el saber integrado de toda la información que existe de un espacio geográfico determinado con relación del lugar que ocupa en el mundo, ¿no? Es un conocimiento. El valor que tiene depende de para qué se use. Ese conocimiento geopolítico permite identificar objetivos nacionales, porque el conocimiento geopolítico permite que uno pueda identificar qué tiene y qué le hace falta. Es como cuando la ama de casa que abre su despensa y dice, tengo arroz y no tengo lentejas, tengo carne, pero no tengo porotos, entonces, ok, voy a buscar lo que me hace falta. Bueno, así mismo, el conocimiento político permite establecer objetivos, y esos objetivos normalmente se despliegan en 3 ámbitos. En el ámbito nacional, ¿y por qué primero en el ámbito nacional? Que también es un error muy grande que nosotros cometemos, toda América Latina, y muchos países del que se llamaba el tercer mundo, o no alineados del siglo XX. Porque en lugar de tener los objetivos en función de los intereses nacionales, trazan una política en función de los intereses de la metrópoli que controla en el momento. Entonces, ese tipo de objetivo no tiene ninguna posibilidad de desarrollar un país. Ninguna. Porque acaba matriculado en la agenda de otro en lugar de tener una agenda propia en que pueda negociar. Por ejemplo, si Panamá hubiera tenido una agenda propia en el siglo XX, y no la agenda del Comando Sur o Comando Caribe primero, hubiera aprovechado todo lo que podía de la sociedad americana y quizás hubiera interconectado con las universidades panameñas con la Ivy League. Quizás hubiera conectado a la banca panameña con el sector bancario norteamericano. Quizás, hubiera logrado que todos los sectores que podían desarrollar Panamá se integraran con aquellos sectores que podían aprender. No tuviéramos produciendo maíz para el mercado local, sino quizás exportando contenedores a todas partes del mundo. Pero como no lo hicimos así, y lo que hicimos fue matricularnos con los intereses del Comando Sur, acabamos vendiéndole comida a las bases militares, hasta que se fueron las bases militares, y lo que hicimos entonces es vender todo lo que había para producción local, para centrarnos en lo que la zona de tránsito podía ofrecernos: comunicaciones, bancas, finanzas, inversiones, logística, puertos, etc. Y toda la producción nacional quedó en el vacío, y entonces ese hueco lo llenamos con subsidios. Es uno de las paradojas más importantes que tenemos, y que quizás respondiendo o compartiendo un poquito la pregunta que le hicieron al doctor Ospina hace un momento, una de las preguntas que se hace a la sociedad en este tiempo es si el contrato social que tenemos es correcto, porque
la manera en que tenemos de gestionar el desarrollo, que es conectando los sectores más desarrollados del país con aquellos más desarrollados del mundo, deja en el atraso a los sectores que deberíamos estar desarrollando y, bueno, le damos subsidios para que la gente no se dé cuenta, pero en el momento que no se pueda, pues entonces tenemos la exposición social. Y entonces nos empezamos a preguntar qué nos pasó. Pues lo que nos pasa es que no definimos objetivos nacionales y como no los definimos, pues el país se nos vino encima. Eso es algo que hemos visto pues, y le echamos la culpa después a otro país. Evidentemente, hay intereses fuera, puede haber intereses de Venezuela, puede haber intereses de muchos países, sí puede ser que haya, pero esos intereses extranjeros exacerban una causa real de descontento. Eso no fabrica la causa de descontento. Entonces, uno debe tratar de alejarse, si uno realmente tiene interés en el desarrollo nacional, debe tratar de alejarse de la teoría de la conspiración donde todo lo que a mí me pasa es culpa de otro. No, pues todo lo que a mí me pasa, primero me miro al espejo para saber si algo tiene que ver conmigo. Si hay algo, problemas que tenemos los panameños, tenemos la culpa, o si no la tenemos, y bueno, busquemos la solución y no buscar que alguien venga arreglándolo, porque eso no va a pasar nunca. Luego del ámbito nacional vimos la región geopolítica, que es el entorno que vivimos, porque las potencias globales no miran su política exterior en función sí, miran países, pero se dividen el mundo en regiones. En cada región identifica un actor global o un actor regional y él lo utilizan como interlocutor válido para que proyecte sus intereses en esa región. Entonces, con los demás países tienen relaciones, ponen embajadores, le mandan becas, pero no tienen un interés real de desarrollo. Entonces, pregunta, si yo no puedo responder cuál es mi entorno geopolítico cercano y no puedo entender quién es el interlocutor regional de las potencias globales, entonces estoy perdido en el espacio. Tengo un montón de embajadores, pero no tengo política exterior. Eso es tal cual. Y en el ámbito global, porque como la política interior o la gobernanza depende de alcanzar objetivos nacionales, la política exterior se utiliza para potenciar esos objetivos nacionales. Entonces, ese conocimiento geopolítico conectado a objetivos nacionales me permite proyectarlos y esa proyección se da en 4 direcciones. Para conseguir capacidad de interlocutor global, es decir, dicho en buen colombiano, que me paren bola, o en buen panameño, que no solamente me inviten a los cócteles porque tienen que invitarme porque soy embajador ahí, o porque soy un país de la región, sino porque soy un país importante en la región, porque tengo influencia en los demás y porque tengo algo que todos quieren. O porque puedo potenciar el desarrollo de los demás. Entonces, esa calidad de interlocutor se construye. El segundo elemento es el desarrollo interno de la gobernabilidad, porque sin desarrollo interno y gobernabilidad, por capacidad extranjera que tenga, pues cuando más seguro se sienta de su poder y su importancia en el mundo, se le quiebra el piso sobre el que está parado, como le pasa a Chile. ¿Ya? Porque la falta de consenso social sobre el desarrollo no se puede sostener en el tiempo de manera indefinida. Finalmente acaba produciéndose un estallido social que acaba resolviéndose de alguna manera y a veces la forma en que se resuelve no es la mejor, si no preguntemos a los franceses después de la toma de la Bastilla qué pasó. Y nosotros responsablemente deberíamos mirar lo que pasa en nuestros países con una mente crítica, no crítica negativa, porque también podemos empezar echando la culpa uno de otro y decir que este hizo, que este robó, que este no hizo. Evidentemente, en algún momento los que han hecho cosas negativas tienen que pagar sus cuentas por eso. Pero quizás uno de los problemas más grandes que tienen nuestros países es que somos muy rápidos para encontrar nuestras diferencias, pero somos muy lentos para encontrar los elementos que nos unen. Entonces, en nuestros países de América Latina, todo el mundo sabe a qué sector pertenece y todo el mundo tiene una carpita pequeña donde cabe, pero nadie está construyendo la carpa grande donde cabemos todos. ¿Cuáles son las 4 cosas que nos unen? ¿Quién me las diga? Alguien que me las diga. Pues en América Latina o Panamá o donde sea. Nadie. Todo el mundo se para y a criticar al otro, pero no somos propositivos. Porque en el fondo, a veces el debate no está, el debate se basa en el control de los recursos del Estado y no necesariamente en el desarrollo, en el uso de la capacidad del Estado para lograr desarrollo. Eso que le pasa a toda América Latina es lo que provoca ese espíritu de descalificación mutua, que nadie quiere
cuando a alguien le dicen, oiga, ¿por qué usted que es inteligente y capaz no va y se propone? Y dice, no, yo, para que me despedace en público, no, yo no. Porque al finalmente acabamos en un ambiente de descalificación no propositiva porque no tenemos claro que los recursos del Estado son para potenciar el desarrollo, sino para otras cosas. Se usan para otras cosas que no necesariamente tienen que ver con el país ni el desarrollo. Lo que digo no es una crítica de ninguna manera, sino es una realidad que viven nuestros pueblos de todo el continente y de fuera del continente. Bueno, esa capacidad de proyectarlo también hacia lograr liderazgo regional de posicionamiento y crecimiento económico sostenible es lo que se llama geoestrategia. Dicho de otra forma, la geopolítica es el machete y la geoestrategia la mano del campesino. Si yo tengo un machete y la mano del campesino, y entonces me abro la trocha donde voy a llevar a mis nacionales para lograr desarrollo. Pero como eso no se logra construir, y ese es el poder nacional, eso es lo que le llamamos poder nacional. Es que la gente piensa que poder es asumir el poder, controlar, porque en América Latina tenemos un concepto del poder en el que, para el que el poder es para ejercer el control absoluto de los recursos del Estado y hacer uso de los recursos de él para mi gente de confianza. Pues no es así. El poder solamente sirve para hacerlo con él, porque todo el que llega a tener poder va a dejarlo. Es como un avión, usted no se sube a un avión para volar eternamente, se sube para bajarse. Es decir, que el que se sube a un barco es porque va a llegar a un puerto. Entonces no tiene mucho sentido asumir un cargo de poder sin saber hacia dónde va. Eso es como un contrasentido que tiene en todo nuestro país, América Latina, o muchos de ellos. Kissinger, que es muy polémico por su enfoque de Realpolitik y porque piensan que es un poquito Maquiavelo en el siglo XX, por su enfoque muy poco humano, su participación en golpe de Estado, tenía un pensamiento muy interesante que dice que para poder llevar a una sociedad al desarrollo, debe analizarse en qué momento se encuentra esa sociedad, colocar, ok, no estamos aquí, hacia dónde quiero llevarla, y luego trazar una ruta de desarrollo que se pueda cumplir en múltiples ciclos políticos subsiguientes. Lo que significa que es imposible que en un solo periodo de gobierno se pueda desarrollar una nación. Por tanto, es como un contrasentido que se aborde un proyecto político de poder sin un acuerdo nacional de hacia dónde vamos. Porque evidentemente, si no lo hago de esa manera, lo que va a pasar, por bien intencionado que esté, es que aunque me nombren los protectos y con una espada le corte la cabeza a Carlos I y tenga todo el poder del mundo en sus manos, igualmente va a tener que dejar el poder y va a morir y va a acabar como Cromwell con la cabeza en una pica en el puente de Londres, porque finalmente todo poder se acaba. La única manera que el poder tenga un uso permanente es que lo podamos conectar con un proyecto que tenga diferentes periodos. Eso es lo que dice Kissinger, por polémico que sea, las ideas no tienen que ver con quien las dice, sino con su claridad, y me parece muy claro el pensamiento de él en ese sentido. Bueno, eso es lo que quería exponer en cuanto a esos conceptos. Básicamente lo que hemos hablado en este primer bloque es que la potencia globales diseñan su política exterior enfocada en el logro de sus objetivos nacionales e intereses multilaterales. Es decir, ninguna potencia global llega a su país o a su conglomerado de países o a su asociación de países con el fin de ayudar gratis. ¿Y eso está malo? No, porque es que cada potencia global responde a los intereses de sus nacionales, que son los que pagan los impuestos, no son los de nuestros países. Entonces es una ilusión pensar que va a haber una potencia a arreglar el problema. Eso no va a pasar nunca. Y el que piensa así, pues que Dios lo bendiga y que le vaya muy bien, pero vive en un planeta diferente al nuestro. Dígame. Sí, quisiera avisarle que estamos un poquito contra el tiempo, porque tenemos dos comentaristas después y las preguntas. Entonces, no sé cuánto tiempo le falta, pero más o menos le quedan como 5 minutos de exposición. Bueno, entonces voy a obviar este resumen y miremos el escenario post pandemia en cuanto a cómo está el cambio estratégico y el equilibrio del poder global. Gracias.
En este momento, la pospandemia nos plantea elementos fundamentales para el desarrollo de nuestros países. Primero, se está replanteando construir un sistema de salud que sea compatible globalmente. Es decir, un sistema de salud no es que un sistema de salud global, sino que sea compatible para que puedan articularse en el caso de una crisis. Y eso no lo tenemos ahorita y hay que construir. En el caso del sistema multimodal de transporte y el enfoque que tenemos en cuanto al desarrollo logístico, pues se tendrá la robotización con el fin de que otra pandemia no nos haga colapsar en nuestra cadena de suministro. El sistema educativo tenderá a ser reformado con el fin de llegar a una economía del conocimiento que permita que los elementos de disrupción tecnológica permitan una adaptación permanente. Y en cuanto a lo social, ahí va a haber un enfoque, o está habiendo un enfoque, que esto tiene mucho que ver con los estadios sociales ahorita, en cuanto a que el desarrollo social, la salud preventiva, el crecimiento económico serán importantes para medir la competitividad de un país. O sea, que la competitividad no solamente va a deberse a que tenga buenos puertos o que tenga X cosa importante en cuanto al mundo, sino que su población tenga la capacidad de sostener ese desarrollo. Ese cambio viene, ese cambio nos va a pasar, y eso significa un cambio muy importante en la democracia que tenemos hoy. El siguiente elemento que tenemos es que la desaceleración económica, producto de la pandemia, ha forzado una discusión sobre el contrato social y la democracia liberal tal como la conocemos. Desde el fin de la Guerra Fría, la democracia liberal va en camino a reformarse. Los postulados que tenemos, no los postulados filosóficos, sino la manera en que se aplica la democracia, probablemente entre en un proceso de cambio, y ese proceso de cambio va a implicar una modificación de la manera en que vemos el mundo en este momento, o nuestros países, o el ejercicio democrático de nuestros países. El discurso social plantea cambios estructurales del modelo económico, político y social. Perú y Chile lo estamos viendo, en Colombia se avisora de manera importante. Estamos viendo también capitales de Perú, Chile y Colombia viniendo a Panamá, observando un poco de qué manera venir en caso de que haya una evolución hacia un modelo que consideran que no va de acuerdo con su interés económico. Hay un surgimiento de regímenes autoritarios con un discurso de anticorrupción o un discurso de que el poder dividido en varios factores pues hace imposible gobernar, pues se está concentrando el poder tanto en regímenes de derecha como regímenes de izquierda. Hay una tendencia radical importante a eso, que es un claro retroceso en nuestros países de Oriente y también de Occidente. Las tecnologías disruptivas, por ejemplo, están cambiando la manera en que se relacionan los estados, y los cambios en las rutas, va a haber cambios en las rutas por dos motivos. Por el desacoplamiento de las economías más importantes del planeta. China y Rusia representan aproximadamente el 63% del comercio que pasa por el canal de Panamá, y esas economías están cambiando porque China, el liderazgo chino, entiende que el mundo post-COVID va a afianzar el proteccionismo y va a afianzar un modelo en que el Occidente se va a proteger de China. Entonces ellos están tratando de volcarse hacia adentro para desarrollar un mercado interno. ¿Qué va a pasar con los puntos estratégicos globales que dependen del flujo comercial de Estados Unidos-China? Eso no sucede de un día para otro, pero va a ocurrir y no estamos pensando en eso, o todavía no vemos discusiones serias en ese sentido. El otro elemento muy importante tiene que ver con el multilateralismo y el uso de foros regionales o temáticos para pasar a ser importante, pero también ese multilateralismo va a generar foros. Hay países, por ejemplo, de Asia que están generando foros para tener voz en aquellos temas que les interesa. Ok, yo no me interesa que el mundo me escuche, pero me interesa que 10 países de mi entorno me escuchen y me invento un foro para conversar con ellos. Entonces va a haber un importante cambio en la manera que vemos el multilateralismo de hoy. Se va a profundizar, pero de otra manera, una manera diferente. El comportamiento de algunos actores del sistema global va a poder alcanzar similitudes al modelo político de los 80, pero con la dinámica tecnológica del siglo XXI. Es sumamente interesante lo que vivimos en el 80. Vamos a encontrar no las alianzas geopolíticas de entonces,
porque a diferencia de esa época, por ejemplo, Europa se alinea políticamente con Estados Unidos contra China, pero económicamente gravita en torno a los dos. Entonces, las alianzas geopolíticas en bloque no son posibles como se pensaban en la Guerra Fría. No se puede. Entonces, sí va a haber algo parecido, pero no tan como en aquella época. Y bueno, va a haber un esfuerzo por desacoplamiento y de pasar al sistema global de economías de escala. En cuanto a pues, China y Estados Unidos, tenemos un enfoque muy importante en la tecnología y era importante decir por qué motivo la tecnología es valiosa. Es valiosa porque la supremacía tecnológica es lo que garantiza el poder o supremacía global. El no tenerla, por ejemplo, el que logre liderazgo en computación cuántica hace al día siguiente obsoleto toda la tecnología del adversario. Toda la tecnología. Y eso pues, es un cambio muy importante. China está invirtiendo el 2.23 de su PIB en inversión y desarrollo. Estados Unidos el 2.1, el 2.84 en el 2020. Y eso indica la importancia que tiene esta dinámica. Un orden mundial paralelo. China, el mundo se está moviendo hacia el Océano Índico, el centro de economía mundial. Y también se está creando un orden social paralelo porque pues, el mundo, Oriente piensa que el orden liberal que tenemos, ellos no lo crearon y no tienen por qué someterse a todos sus elementos, ¿no? La competencia por liderazgo tecnológico, el espacio y el ciberespacio será el centro de la disputa en Estados Unidos y China. La gobernanza multilateral se debate entre grupos de países socios en distintos foros opuestos entre sí. Es muy interesante. Países que son socios están en foros que son enemigos. O sea, por eso le digo que es muy difícil que suceda un bloque geopolítico como en otra época. Y la Unión Europea se debate entre objetivos estratégicos globales, pero ese enfoque que tienen de unanimidad que hace que a veces sea inamovible su decisión política y que se actúe unilateralmente. Estos dos discursos de la asesora de Seguridad Nacional de Estados Unidos y el ministro de Asuntos Exteriores de China pareciera dicho por la misma persona. Usted escucha los discursos de ambos y pareciera ser que están hablando de lo mismo, pero son discursos similares con objetivos divergentes. Busquemos la coexistencia lúcida en términos favorables a nosotros, de Estados Unidos. China dice, hey, compitamos de manera sana y iluminemos al otro. Sí, claro, pero en los términos míos. Entonces, eso es algo que no tiene solución. Tampoco significa que va a haber una guerra, ni que la estén buscando, pero que esa competencia no tiene una solución que se pueda discutir ni negociar diplomáticamente. Bueno. Voy a pasar esto. Vamos a Panamá en el siglo XXI. Bueno, tenemos a Panamá en un siglo XXI en que se encuentra impregnada de una cultura euroatlántica o un eje euroatlántico que está haciendo lo necesario para reconstruir su política de alianza y un mundo Asia-Pacífico que está tratando de comprender hacia dónde va el destino global regido por ellos. No hay un acuerdo sobre eso, no hay un bloque sobre eso, pero el mundo se está moviendo. Todo el planeta, su comercio, sus alianzas, los fines, todo se va a mover los siguientes 5 o 10 años y nosotros seguimos pensando con una economía de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, no Panamá es gran parte de América Latina. Entonces, es probable que, ojalá que no sea, ojalá que me equivoque y nos encontremos nosotros algo que cambie radicalmente todo, pero es probable que cuando sucedan los cambios importantes nos demos cuenta y empecemos a correr a ver cómo lo solucionamos en lugar de verlos ya y prever lo que tenemos que hacer. El mundo del siglo XXI es un mundo que tiene un centro estratégico global entre el Golfo de Bengala, el Estrecho de Malaca y el Caribe chino, que es el mar del sur de China, y el Triángulo Polinésico, que es el área de mayor importancia para la proyección del poder, donde hay más pesca, donde hay que la potencia que esté controlando va a tratar de dominar ambos lugares. Va a controlar las rutas, controlar los pasos estratégicos, controlar los sitios de abastecimiento que le permitan tener acceso o capacidad geobloqueante, es decir, tener acceso y negárselo a mi adversario. Los morados son los países que en este momento son las economías más importantes del planeta, los naranjas son las potencias emergentes y los ámbar
son los mercados hacia el mundo. Las potencias emergentes necesitan el control de América del Sur, de América hacia el sur y de África para poder llegar a ser potencia global. Así que deberíamos tener una política de aprovechar eso. Para América Latina debe tenerla. Ojalá que sí la tengan en nuestros países. Bueno, concluyendo, tenemos nosotros que tenemos algunos riesgos importantes en este mundo post-pandemia. Hay unas fricciones muy importantes, un nacionalismo que puede desembocar en un conflicto, no porque se quiera un conflicto, sino porque como el orden liberal occidental había creado mecanismos de comunicación para evitar un conflicto y ese orden está roto en algunos lados, algunas potencias emergentes y globales ya no tienen canales de comunicación confiables para comprenderse mutuamente. Un error de cálculo, una forma inadecuada de entender al otro puede desencadenar un conflicto que acabe llevándonos a un problema que va a ser de difícil solución. Y ahí están mencionados algunos puntos en que algunos puntos del mundo en que eso pues es muy probable que ocurra o que hay mucha posibilidad que sea. La principal amenaza a la estabilidad del mundo es el sistema financiero que está recalentado. Todavía el sistema económico chino, que es muy importante, todavía sigue postulado de antes del colapso económico financiero del 2008. Hay muchas economías que están imprimiendo dinero para poder, o endeudándose para poder sacar adelante la deuda social en pandemia. Hay mucho vacíos en cuanto al entendimiento hacia dónde vive el desarrollo económico. Entonces esos temas son realmente muy difíciles de poder manejar si no se tiene una estrategia hacia dónde vamos. África y Latinoamérica adquieren una relevancia geoestratégica fundamental como fuente de materias primas y mercado. Y si no lo entienden, nuestros países están jugando el negocio equivocado. En vez de, están en un tablero de ajedrez jugando perchís. Eso no es, ¿no? No es. Tienen que entender que la importancia fundamental que tienen es que son fundamentales, perdón, la redundancia, para que las potencias emergentes logren el siguiente nivel. Ok, para Panamá, una eventual fricción o error de cálculo que tenga un problema, genere un problema, un ejercicio de libertad de navegación de una potencia europea que sea malentendido y genere un intercambio de paro, el problema que tiene, la impaciencia que tiene China, la alta confianza que tiene en su poder, ha elevado su tolerancia al riesgo, y todos pues los que manejan inversiones en acciones saben que la tolerancia al riesgo, poca o mucha, decide la apuesta. Entonces, una alta tolerancia al riesgo con una gran impaciencia por lograr objetivos estratégicos es un caldo de cultivo muy importante que puede ir a un desastre. Le pasó a Alemania el Kaiser II y puede pasar. En cuanto a la importancia de Panamá y de todos los países de la región, va a depender de cómo entienden este cambio, de cómo lo entienden y cómo se posicionan ante él. Si no, pues simplemente van a ver pasar el desarrollo sin ser parte de él. Y bueno, yo les agradezco mucho su tiempo y espero pues que haya sido de alguna manera útil estos minutos. Gracias. Gracias, comisionado Escobar Jaramillo. Le cedo inmediatamente la palabra a José González, que va a ser uno de nuestros comentaristas, para que haga sus comentarios. Estamos así un poco contra el tiempo, pero vamos a procurar que en lo más breve posible, y posteriormente también el ingeniero Sabón. José González. Sí, ¿me escuchan bien? Escuchamos perfectamente. Perfecto. Déjame un poquito de luz. Gracias, Marcos. En 3 minutos o menos, o incluso menos, creo que encuentro una coincidencia singular entre lo que nos dijo William Ospina y lo que nos acaba de decir Jorge Luis Escobar, en un resumen y en una figura muy articulada y muy ilustrativa de lo que son los retos geopolíticos y geoeconómicos. Hoy día se habla de que no solo existe una geopolítica, sino una geoeconomía, en la función de que China tiene una proyección más comercial, más de
de ampliar sus redes comerciales, que siempre ha sido una característica singular de China, que la geopolítica del siglo XX. Y en un entorno global que cada vez parece ser menos ideológico y más doctrinario, en que en el siglo XXI la pelea no es entre comunismo y capitalismo. Definamos qué es Rusia, por ejemplo. Es nacionalista, pero es capitalista, sí, más que comunista. Y donde en China el Partido Comunista, que acaba de ocurrir 100 años, hay capitalismo de Estado o capitalismo comunista o comunista capitalista, comunismo capitalista o capitalismo comunista, que parece una contradicción en términos, pero es parte de estas nuevas realidades y en lo que plantea exactamente lo que dijo Jorge y lo que plantea Biden, que tiene que haber competencia con cooperación, porque no podemos deslindar las dinámicas de producción en Asia con el consumo en Occidente, que la pelea, la confrontación, que nadie pretende que llegue a conflictos armados, porque en una sociedad globalizada, comercializada, nadie le conviene un conflicto como los que arriesgábamos en el siglo pasado, y por eso lo de doctrinario, que es lo que plantea Biden, que la competencia, la discusión, el debate, la doctrina detrás de esta nueva realidad es entre autoritarismo y democracia, y qué es más eficiente y qué funciona mejor para ambas partes. Y si bien William dedicó gran parte de su presentación a hablar de la democracia y qué es la democracia, y Jorge ha hecho lo mismo en su primera parte, yo creo que Panamá tiene que determinar en este entorno que nos acaba de describir Jorge, qué es democracia, qué toma Panamá como democracia, que asume como democracia dentro de sus propias fronteras en el marco de los cambios crecientes, qué es crecimiento, para dónde va el crecimiento, los patrones de crecimiento van a cambiar, no podemos consumir infinitamente en un mundo con recursos finitos y en donde los efectos del calentamiento global, se crea en él o no, ya son cada vez más evidentes cómo se crece, y en lo que hablaba Jorge, cuál es la proyección, cuál es el desarrollo y en qué medida Panamá es una potencia, porque yo estoy totalmente de acuerdo con su planteamiento, que no hay que ser potencia para ser potencia, ¿sí? Si uno mide 1,50 m, uno puede hacer lo que puede con 1,50 m y no con los 2 metros que tiene, y que en función de lo que hemos reflexionado en Trinca y venimos reflexionando, y el planteamiento y el reto que nos planteó William Ospina es cuál es la agenda Panamá, cuál es la agenda de Panamá. Y creo que hay que pensar exactamente, como decía Jorge, más en el futuro que en el pasado, más en lo que está por delante que lo que ha estado por detrás, deslindándose de esas doctrinas y de esos planteamientos del Comando Sur, de la geopolítica del siglo XX, y más lo que va a pasar en el siglo XXI. Y yo creo que eso demanda el poder de la imaginación, y creo que la gran frustración que tenemos con Panamá y sus últimas administraciones es que hemos tenido gobiernos con muy poca imaginación. Y si no somos capaces de imaginar lo que no existe, ¿cómo podemos crear ese futuro al que aspiramos y que merecemos? Gracias. Muchísimas gracias, José González. Rodolfo Sabonge. Bueno, muchas gracias. La verdad es que el carreteo no es bueno cuando hay tantos temas tan densos para digerir. Y la verdad es que ambas presentaciones generan una gran cantidad de reflexión y comentarios. Específicamente me voy a referir nada más a la de Jorge, que es lo que nos pidieron. Y no sé si me pudieras permitir compartir pantalla, porque yo quiero enfocarme en 3 cosas nada más, que me parece a mí que son fundamentales. ¿Podría compartir pantalla? Sí, adelante. Ok. Ahí está. Bueno, entre los slides que nos presentó, y perdona que los esté usando los mismos slides que nos presentó Jorge, yo quisiera enfocarme en el tema de la región, porque en efecto, primero el ámbito nacional, pero el tema regional es clave. Y en el siguiente slide que voy a referirme es el tema del multilateralismo y el uso de los foros regionales o temáticos. Y me enfoco en esto porque precisamente pues estoy ahora mismo representando como secretario general a uno de estos organismos. Y este otro mapa, que para mí es clave,
que deja ver, en efecto, el rol que puede tener Panamá desde su posición geográfica en tanto norte-sur, sur-sur y evidentemente este-oeste. Entonces nosotros estamos frente a un dilema, ¿verdad? Que nos hemos siempre caracterizado por flagelarnos con respecto a la zona de tránsito y todo lo demás, y hablamos de cambios de modelos, etcétera, etcétera. Pero hay una realidad en todo esto, ¿verdad? Y es que tenemos que aprovechar estas circunstancias. Yo ahora mismo que me encuentro dirigiendo un organismo en la región que tenemos ahora mismo en nuestras manos son 25 países, que son los que están aquí en este grupo de países, y 25 países miembros de esta asociación, pero también tenemos otros 10 que son países que son asociados. Dentro de este grupo, y vemos el papel que Panamá juega en otros foros, nosotros tenemos como áreas focales temas muy específicos, pero temas muy específicos que se han mencionado en la presentación de Jorge, como es el tema de la conectividad, el transporte, el tema de la reducción de riesgos y desastres, el tema de cambio climático, el tema de la Comisión del Mar Caribe. Son temas específicos en donde Panamá, en efecto, puede jugar un papel estratégico a nivel regional. Pero Panamá forma parte de todos estos otros organismos. O sea, nosotros para poder tener realmente esa proyección regional, necesitamos equiparnos a nivel de nuestra Cancillería de las mejores cabezas para poder, en efecto, dirigir nuestras acciones en todos estos foros. Porque estamos en un momento en que el multilateralismo, en efecto, tiene que ver mucho con la solución de los problemas comunes. Nosotros no vamos a transformarnos en una potencia a través de esa proyección. Pero hay algo que escribió una vez uno de los representantes, embajadores de Singapur, que nunca olvido. Un escrito, un ensayo. El ensayo se denominó Size is not Destiny. Yo después hice un artículo en el periódico que lo llamé El tamaño no importa. Porque al final de cuentas lo que estaba demostrando en ese ensayo, Tommy Koo, que era el embajador de Singapur ante las Naciones Unidas, era que el tamaño de Singapur no necesariamente definía su destino. Y en ese mismo sentido, él recomendaba, esto era 1990 por allá, que la fuerza y la forma en que Singapur podía ampliar la sombra que generaba era a través de la participación en todos estos foros internacionales. Y es precisamente, yo creo que el mensaje que yo recupero y que pienso que nosotros debemos de adaptar en el comentario. O sea, mi comentario es, señores, tenemos nosotros la oportunidad de proyectar a Panamá mucho más allá de su tamaño, mucho más allá nada más del paso de barcos, en todos estos organismos que tienen muchos metas y objetivos diferentes, pero que en la medida en que nosotros tengamos equipos profesionales que están apoyando en estos organismos, podemos nosotros también ejercer un poco más de liderazgo. Se mencionó el tema COVID y voy a hacer mención nada más de algo que me parece a mí que es muy coyuntural y que está ocurriendo en estos momentos. Porque el tema COVID, en efecto, afectó economía, afectó empleo, afectó las cadenas de valor, afectó logística y transporte, pero uno de los impactos más inmediatos que ha tenido es precisamente el costo del transporte que se ha disparado. Esto es algo que está ocurriendo en estos mismos momentos. Ustedes pueden ver estos costos de transporte se van a traducir en costos logísticos en todo el mundo. Y esto afecta la competitividad de todos los países y de todo su comercio exterior, porque llega al punto en que cuando estamos hablando de productos de bajo valor, como bien mencionó Jorge, que el tema de las materias primas tienen el problema de que son bajo valor por unidad de carga transportada, pero sí tienen un alto costo de transporte, entonces ya dejan de ser competitivos porque todo se lo lleva el transportista. Esto es lo que está ocurriendo ahora mismo post-COVID. Y nosotros tenemos que, desde el punto de vista estratégico, entender el impacto que esto tiene
en todas las cadenas de suministro y desarrollar estrategias para nosotros lograr aprovechar estas oportunidades, porque esto genera oportunidades. Y lo dejo ahí porque me parece que parte del problema nuestro a veces es de que no tenemos suficiente inteligencia de negocio, inteligencia competitiva, haciendo los análisis adecuados de qué es lo que está pasando en el mundo con respecto a nuestras ventajas competitivas y cómo podemos nosotros aprovechar mejor lo que tenemos a través no solamente de esos foros internacionales, sino también a través de todo lo que son nuestras cadenas de valor, que bien mencioné algunas de ellas en mi presentación. Parte de lo que está dándose ahora mismo a nivel regional, y esto es clave, si nosotros no comprendemos el problema a nivel regional, no comprendemos el problema a nivel global tampoco. Es que tenemos renuencia de los países en ceder espacios de autonomía porque nosotros somos los países más independientes y más autónomos del mundo. O sea, somos unos países en donde nunca nos podemos lograr poner de acuerdo en nada, ni en lo más mínimo. Una baja inversión de infraestructura, creo que la mencionó también Jorge, cuando uno ve, por ejemplo, el mapa de Europa, uno se encuentra carreteras y ferrocarriles, el tema predilecto de Carlos Ernesto. Un énfasis subregional en las iniciativas de integración, pero solo subregional. Aquí vemos, por ejemplo, agrupaciones subregionales como SICA, como CARICOM, como CELAC, en fin, cada una de estos organismos están buscando su iniciativa de integración subregional. La reducida demanda de la integración de los sectores empresariales y, en efecto, el efecto China. ¿Cómo podemos nosotros contrarrestar? Bueno, precisamente lo mencionó Jorge, fortalecer el papel de los foros del país en los foros multilaterales, la estrategia de transporte regional. Fíjense que estamos hablando de algo en lo que, por lo menos el foro o la secretaría que yo dirijo, este es uno de los temas en donde tenemos que enfocar nuestros ejes focales. Y dentro de esa estrategia de transporte, ¿quién mejor que Panamá para jugar un papel en ese proceso de transformación? En el tema de la subregional, aumentar el alcance porque eso nos permite tener economías de escala, algo que individualmente no logramos tener en lo absoluto. Promover las asociaciones público-privadas y quiero hacer énfasis en algo que es puntual. Me refiero a asociaciones público-privadas en el desarrollo de infraestructuras que ahora mismo con el problema de déficit fiscal que existe, no hay forma de que los países vayan a poder contratarlas, pero lo que añado aquí como nuevo es en los servicios. ¿Y por qué me refiero a los servicios? Porque la mayoría de los problemas de conectividad que tiene nuestra región es precisamente porque no hay suficiente demanda para justificar los servicios de transporte adecuados. La única manera en que nosotros podemos entonces desarrollar esos servicios es a través de una APP de servicios. Y eso es algo novedoso que he estado trabajando con CEPAL y que es muy posible que vayamos a implementar algunos proyectos pilotos porque el tema de servicios no es solamente visto en el tema de transporte marítimo, lo estamos también enfocando en el tema de transporte aéreo. Porque así como mencioné, el disparo que se ha dado a los precios de transporte y los precios de logística, eso se debe precisamente a que hay un problema de monopolios. Y un problema de monopolios que solamente pueden romperse a través de una intervención más directa, pero no desde el punto de vista individual de los países, sino desde el punto de vista regional. Y con eso termino mis comentarios, que quizás más que comentarios son un complemento a lo que venía presentando Jorge y que me pareció, ojalá hubiéramos tenido más tiempo para hacer de esto un debate mucho más completo. Sí, muchas gracias, Rodolfo. Bueno, siendo que creo que nos hemos excedido en el tiempo y coincidieron dos conferencias, yo le quiero dar la oportunidad a Jorge para que haga algunos comentarios, porque tampoco, no sé si tenemos tiempo para algún tipo de pregunta. Si alguien tuviera o quisiera hacer alguna pregunta, pues la haría muy breve, pero le doy la oportunidad a Jorge para que agregue algo a los comentarios que se han dicho o algo que se le haya quedado y quisiera puntualizar de su orientadora presentación. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que todo habitante de algún lugar de este planeta que ejerza alguna posición de mando
o que tenga alguna responsabilidad con su población debería pensar que el desarrollo interno es fundamental para lograr lograr un lugar en el mundo. O sea, y ese es muy complicado cuando uno ve políticas de todo tipo, muy enunciadas, muy rimbombantes en muchos países. No es una crítica a nadie, pero y que desconocen, desconocen su país. Hace un tiempo conversaba con un ministro chino sobre el plan de la franja y la ruta, y yo le preguntaba que por qué, que si la franja y la ruta eran una iniciativa dirigida a conectar mercados, ¿por qué algunos por qué algunas de las cosas que se hacían eran dirigidas a construir gimnasios y no sé, otras cosas que no tenían que ver con ello? Entonces me dice el hombre, me dice, mira, nosotros sabemos que la única manera en que se pueda pagar un préstamo de estos es que ustedes usen el dinero para conectarse internamente. Pero es que los que deciden son ustedes. No sé si me explico. O sea, al final yo quiero ponerle mi nombre a un gimnasio, yo quiero ponerle una placa a algo que yo hice, pero no estamos pensando en el futuro del país. No estamos pensando en que la única manera en que la nación en la que vivimos, la que sea, Perú, Chile, Panamá, el país que sea en que vivamos, logre los objetivos que lo lleven a desarrollarse, es que viremos hacia adentro, entendamos qué tenemos, qué no tenemos y usemos todas las capacidades nacionales para construir hacia afuera en función de lo que nos hace falta. Entonces, esos vacíos hacen que pasen 20 años y los problemas solo los pateamos hacia adelante. Y le pasa a toda América Latina. Problemas, si usted lee un periódico de los 70 y lee los problemas de hoy, usted dice, le cambiaron la fecha. Porque es que el problema lo pateamos hacia adelante. Yo quiero construir algo que alguien diga que yo lo hice, pero no necesariamente construir desarrollo. Hey, si nadie se acuerda que existimos, excelente, pero que haya de futuro. Que haya futuro para todos. Es que si este tipo habla de economía, es que es un ultraderechista y que quiere explotar a los pobres. Si este tipo era de libertad social, este es de izquierda, comunista, y este tipo está pagado por Maduro. No, si este tipo habla de que tiene que haber, que la libertad no sea solamente, la libertad social, es que es anarquista. Es que tenemos la tendencia a descalificarnos y no a encontrar la manera en que podamos construir juntos. Yo aplaudo la iniciativa de Trinca, le agradezco mucho. William Apina, muy buena su exposición, me gustó mucho, sobre todo porque bueno, yo he estado mucho tiempo en su país haciendo muchas cosas. Creo que cada panameño tiene algún colombiano en su árbol genealógico. Y a ustedes, a Trinca, por su invitación, a Rodolfo, por esos comentarios tan interesantes, José González también, y siempre disponible para lo que podamos colaborar siempre, como panameño, como ciudadano y como amigo, siempre. Muchísimas gracias, Jorge. Quiero dar la oportunidad a Carlos Ernesto para que cierre y ya entonces nos despedimos. Lamentablemente no nos va a dar chance para preguntas porque ya el tiempo se extendió mucho. Carlos Ernesto. Sí, creo que los dos temas presentados son extremadamente importantes porque lo que sucede en los países limítrofes, Colombia y Costa Rica, en alguna forma tienen incidencia y afectan al país. Pero para poder lograr el desarrollo interno del país, y se mencionó aquí, y ha sucedido en alguna forma en Colombia, el país tiene que comunicarse. Y el que agarra el mapa de Panamá, se va al Caribe, se hizo un puente sobre el canal para ir a ningún lado. No hay ninguna carretera que vaya de frontera a frontera por el Caribe, salvo un tramo de Colón a Portobelo y un poquito más allá a La Guaira. O sea, nosotros no tenemos conectividad terrestre en el Caribe, pero si nos vamos al oriente de Panamá, hacia la frontera colombiana, hemos abandonado al Darién y lo que son las fronteras que son ricas, hemos condenado al Darién y a su frontera a ser pobre. No tenemos conectividad terrestre.
Y si nos vamos al occidente, hasta la frontera con Costa Rica, tenemos la carretera panamericana que el 50% está colapsada, ¿no? Definitivamente, todo está concentrado en la región interoceánica. Y cuando todo se concentra en una sola región, la posibilidad de desarrollo y la integración del país para acabar con bolsones de pobreza y de desarrollo humano y de desarrollo económico tiene que ser la conectividad. Entonces, eso se ha mencionado aquí y es un punto importante porque, como bien decía Jorge, mencionaba que nada más ver el mapa de carreteras y trenes de un país como Alemania o como un país como Holanda, que es 1/3 del territorio de Panamá, nos damos cuenta que estamos completamente desconectados. Y donde hay más pobreza es donde hay menos conectividad. Yo quiero agradecerle a Jorge Luis su presentación porque nos llama a la meditación de qué tenemos que hacer y cuál es el camino a seguir. Y sobre todo a los comentarios que hizo Rodolfo y que tan bien apunta José González. Me ha parecido también maravillosa la presentación de William Ospina, que nos ha puesto en la perspectiva histórica y la realidad y cómo esa perspectiva histórica ha tenido un impacto en Colombia, que es un país que, como bien decían anteriormente, en alguna forma todos estamos relacionados. Entonces, creo que ha sido una extraordinaria oportunidad para nosotros ponernos a meditar cuál es el Panamá que realmente queremos. A los dos oradores, a los comentaristas, a Nubia y a Marco, mis gracias eternas porque he aprendido muchísimo y me ha puesto a pensar cuáles son los pasos que debe seguir este país para realmente competir en el mundo y desarrollarse. Gracias. Muchas gracias, Carlos Ernesto. Muchas gracias a los expositores, al doctor Ospina, al comisionado Jorge y a los moderadores que nos han acompañado con sus comentarios muy enriquecedores también para un tema que definitivamente nos va a dejar muchas sensaciones y muchas inquietudes, porque yo creo que nos va a poner a pensar. Y si eso es uno de los objetivos, yo creo, de los foros, que la gente se ponga a pensar, pudiera concluir que este ha sido un foro exitoso por partida doble, porque ha sido algo extraordinario también. Primera vez que tenemos 2 foros seguidos y hemos mantenido la participación superior a los 30 participantes. Y creo que nos dejan muchas tareas más. Yo me atrevería a sugerir que necesitamos una segunda parte para pensar tal vez en cómo Panamá, dentro de todo lo que se nos ha expuesto, tiene oportunidades que nos pudieran, o qué podemos hacer nosotros como ciudadanos, y en el caso nuestro como un grupo de pensamiento, cómo podemos hacer para incidir en las decisiones que se tomen a futuro para beneficio de nuestro país. Buenas noches a todos, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto porque vamos a tener otros interesantes foros. Buenas noches. Salud.